estuvimos haciendo ya en las entradas iniciales que vamos a utilizar para la parte de la parte de administración de proyectos. Si se recuerdan, acá en Postman nos creamos por aquí una nueva entrada dentro de proyectos que se llama nuevo proyecto, y en esa nuevo proyecto es la que vamos a utilizar mediante el método POST y que vamos a enviar en ese caso los datos para que pudiesen ser guardados en la base de datos. Esa es la idea inicial. Entonces lo que vamos a hacer ahora es justamente trabajar con el código que me permita no solamente guardar un proyecto, sino que permita también eliminar, editar y consultar uno o varios proyectos. Esa sería la idea, y con eso tendríamos listo la parte del mantenimiento de lo que le podríamos llamar el CRUD de proyectos, y nos quedaríamos nada más trabajando con la otra parte que sería el CRUD de las tareas, que a cada proyecto le podemos agregar justamente una tarea específica, una tarea que vamos a implementar. Entonces, ya que tenemos claro qué es lo que vamos a realizar, vamos a regresar a Visual Studio Code. Y en Visual Studio Code se recuerdan que estuvimos trabajando sobre proyectos controladores, y acá teníamos varios elementos que íbamos a utilizar para poder colocar la parte de la definición. Nada más dejamos definido obtener proyectos, nuevo proyecto, obtener proyecto, editar proyecto y eliminar proyecto. Solamente eso dejamos definidos. Entonces vamos a trabajar ahorita en la opción de nuevo proyecto, porque es la primera con la cual hemos creado la entrada en Postman. Vamos a crearnos el código que me permita guardar, en ese caso, un nuevo proyecto dentro de la aplicación. Entonces, para guardar el nuevo proyecto, el proceso va a ser siempre el mismo. Vamos a crearnos una variable que se va a llamar proyecto, que va a ser igual que va a ser igual en ese caso de el elemento que se llama proyecto, y dentro de proyecto vamos a poner un request.body. Como la información que estamos enviando del proyecto viene a través del body, entonces acá le ponemos un request.body para poder alimentar en ese caso esa nueva variable. A este proyecto se recuerdan que le agregamos un campo que era el que decía campo creador, o el campo que determinaba quién era el que se había creado, en ese caso el proyecto. Entonces debemos de almacenar el Object ID, o el ID del proyecto que queremos almacenar, en ese caso del usuario que queremos almacenar. Entonces podemos modificar dentro del proyecto, podemos modificar el campo que se llama creador, y ese campo creador, se recuerdan que en el request, en la autenticación, hicimos un proceso de almacenar el usuario que en ese caso se autenticaba. Entonces le podemos colocar en ese caso proyecto.creador igual a request.usuario.id para almacenar en ese caso el ID del usuario creador que nosotros vamos a generar dentro de la aplicación. Y luego, después de haber generado el proyecto, esto lo que va a hacer es, a partir del body, ¿de dónde sacamos ese body? Ese body lo sacamos, en ese caso, de Postman. O sea, aquí estamos enviando esto que estamos sacando acá, ese es el body. Por lo tanto, envía el nombre, la descripción y el cliente del proyecto que vamos a crear. Entonces, de ahí estamos sacando esa información. Por lo tanto, el proyecto va a tener esos campos agregados. Y adicional a eso, acuérdense que tiene un campo que se llama creador, le agregamos el campo creador y le ponemos el código del creador que estamos almacenando. Y luego utilizamos un try catch, porque necesitamos en ese caso almacenar la información y capturar en el caso que suceda algún error. Entonces aquí le ponemos un console log y solamente vamos a imprimir el error. Y en el try catch vamos a hacer el proceso de almacenarlo. Entonces le vamos a poner proyecto almacenado
va a ser igual, le ponemos un await y la variable que tenemos en la parte de arriba, que sería .save. Proyecto almacenado, le ponemos el await, la variable que tenemos arriba, .save. Con eso almacenamos con eso almacenamos el proyecto. Y luego solo devolvemos la respuesta. Le ponemos un response.json y acá le ponemos proyecto almacenado, que devuelva en ese caso el proyecto que nosotros hemos generado. Eso es básicamente el código. Vean que para guardar no es tan complejo, o sea, no es un código bastante difícil en el cual nosotros podamos agregar información, sino que es bastante simple. Nosotros solamente colocamos que es la creación del objeto, que corresponde en ese caso al nuevo proyecto. Este request.body es lo que viene dentro de Postman, lo que nosotros hemos colocado en el objeto rack. Le agregamos el creador, se acuerdan que también tiene una fecha de entrega, pero la fecha de entrega de manera predeterminada tiene la fecha que tiene el sistema, entonces ya automáticamente se lo agrega. Luego con un try catch solamente se lo colocamos porque aquí puede suceder un error, mandamos a almacenar el proyecto con el save y luego generamos la respuesta hacia la parte de la aplicación que me indica qué es lo que hemos realizado. Entonces ese es todo el código que vamos a generar. Vamos a ver ahora si funciona. Vamos a irnos primero hacia la consola. Nos vamos hacia la consola y le ponemos npm run dev. Le ponemos un npm run dev para ver si realmente funciona. Ahora que ya lo tenemos corriendo, vámonos a Postman. Y en Postman el día de ayer nos generamos ya el endpoint, nos generamos la entrada con la información que se va a ir a guardar. Entonces ahí se supone que si yo mando nombre, descripción y cliente, este se debería almacenar. Si lo doy send, van a notar que abajo ya me devuelve app móvil para pedidos. Es una aplicación similar a pedidos ya. Aparece la fecha de entrega, vean la fecha de entrega, dice 2010 26/05/19 a las 22:59, que es la hora 0, así que por eso aparece así. Ayer le pusimos que esto era para Tacos Hermanos. Aquí está el ID del objeto y el ID del creador, que corresponde en ese caso al usuario, la fecha en que se creó y la fecha en que se va a actualizar. Si revisamos ahora en la consola, vamos a irnos a la parte de la terminal para verificar que esa información haya llegado a MongoDB. Entonces le vamos a poner, voy a conectar SSH católica @192.168.56.9. Entramos a MongoDB. Le ponemos use taskdb para ver la tarea. Y aquí ya le podemos colocar un show collections para ver las colecciones que tenemos agregadas. Si se dan cuenta, ya tenemos proyectos y ya tenemos usuarios. Ya le podemos colocar db.proyectos.find y ahí, si se dan cuenta, ya está agregada la aplicación que acabamos de generar. Y la ventaja que esa aplicación ya tiene un dueño. El dueño es este Object ID que tenemos acá, que sería en ese caso el creador. Ese es el creador de este proyecto. Mandemos
otro proyecto. Le vamos a poner app para, le vamos a poner app para visualización de notas. Y aquí le vamos a poner como descripción: es una aplicación donde los alumnos pueden consultar sus notas. Y el cliente le vamos a poner Unicaes. El cliente le vamos a poner Unicaes. Ese sería un segundo proyecto. Sería el segundo proyecto que vamos a agregar. En teoría, si ahora le damos a enviar, debería de almacenar, en ese caso, ese nuevo proyecto. Entonces le damos send y vean, ya nos almacenó el nuevo proyecto. Si vamos a revisar a la parte de la consola, ya hay dos proyectos, uno que sería la aplicación para pedidos y la otra que sería la app para visualización de notas, y ahí les aparece en ese caso la información de esa aplicación. Y el código del usuario que se grabó, vean, es CA04, terminan ambos con CA04, significa que en ese caso el usuario creador es exactamente el mismo. Probemos hacerlo con otro usuario. Nos vamos a ir a login y aquí tenemos Juan Pérez 2. Voy a poner solamente Juan Pérez. Me generó el token para Juan Pérez. Generó el token para Juan Pérez. Nos venimos hacia el nuevo proyecto y en el nuevo proyecto, en la parte de autorización, vamos a quitarnos el token que actualmente está. Lo pegamos y ahora vamos a crearnos otro proyecto. Le vamos a poner app para solicitar un taxi, por ejemplo. Y aquí le vamos a poner, es una aplicación similar a Uber. Y el cliente le vamos a poner Taxis Santa Ana, por ejemplo. Ahí le vamos a poner Taxis Santa Ana. Eso sería, en ese caso, otro proyecto, ¿okay? Con un token diferente. Lo que quiero que vean es que como ahora acabamos de generar un token totalmente distinto, entonces ahora la aplicación debería de generarnos otro ID en la parte del creador. Debería de almacenar ese ID en la parte del creador. Entonces si le damos en, van a notar que ahora el ID que tenemos acá, el creador, creo que es el mismo. No, es diferente. Vean, el creador es CA3 y el que teníamos arriba es CA4. Entonces ya tenemos dos usuarios totalmente diferentes creados con dos aplicaciones distintas. La idea es que cuando consultemos todos los proyectos, en este caso cuando hagamos la consulta de todos los proyectos, esta aplicación nos devuelva los proyectos de los cuales es propietario. ¿Okay? Esa es la idea. Devuelva los proyectos propietarios. Bien, ahora que ya tenemos creado el código para generar tiempo, para generar un nuevo proyecto, vamos a trabajar en el código para generar todos los proyectos. Y ya tiene levantado el servidor. No, ahí está, cancelado.
Bien, trabajemos ahora en la opción de todos los proyectos. Nos vamos a venir hacia acá. Nos vamos a venir hacia la parte de arriba. Y vamos a trabajar en esta que dice obtener proyectos. Ahí le damos enter. Bien, para obtener los proyectos, el código que nosotros nos vamos a crear debería de ser simple. Yo le puedo colocar cons, por ejemplo, proyectos. Va a ser igual, le ponemos un await y en el modelo que se llama proyecto le ponemos .find y eso nos devolvería todos los proyectos. Y después solamente le puedo poner response.json paréntesis proyectos, paréntesis proyecto. Ese sería básicamente el código simple si yo quisiera solamente devolver todos los proyectos. ¿Okay? Aquí estamos devolviendo todos los proyectos. No estamos consultando ningún proyecto específico, no estamos filtrando ningún proyecto específico, sino que estamos devolviendo todos los proyectos. Entonces nos vamos a ir a Postman. Nos vamos a ir a Postman y en Postman vamos a crear una nueva entrada acá donde está proyectos. Le hacen a los tres puntitos, justamente sobre proyectos, le hacen clic a los tres puntitos y le dan agregar request o add request, y a ese nuevo add request le vamos a poner obtener proyectos. A ese le vamos a poner obtener proyectos. Y la URL para ese sería, en ese caso, siempre localhost diagonal proyectos. Y en lugar del post, aquí sería get. ¿Okay? Le vamos a colocar localhost diagonal proyectos, localhost 2.3001 diagonal API diagonal proyectos. Y aquí sería en ese caso el elemento get. Esa es la diferencia. Le tenemos que agregar el token. Entonces nos venimos hacia acá. Este por lo menos ya lo tiene. Ya tiene seleccionado el token. Vamos a guardar la entrada. Y ahora le damos send. En proyectos le dan clic a los puntitos y al request. Y a ese le van a poner obtener proyecto. La URL que le van a colocar es localhost 2.3001 diagonal API diagonal proyectos por el método get. ¿Okay? Y luego colocan el token en esta parte de acá y le dan send. Y ahí les tendría que devolver todos los proyectos. API diagonal proyectos, nada más. Localhost 2.3001 diagonal API diagonal proyectos. Siempre hay que poner el token. Sí, porque acuérdense que este está validado. Si no le ponen el token, pues no lo va a dejar consultar los proyectos. Siempre debe llevar el token.
falta esta línea. La que dice response.json. Bien, ¿ya se los obtuvo? Si se dan cuenta, les voy a mostrar, en mi caso, acá aparece el primer proyecto que dice App Móvil para pedidos, aparece el segundo que dice App para visualizar notas y aparece el tercero que dice App para solicitar taxis. Me está mostrando, en ese caso, 3 proyectos. Se recuerdan que creamos 2 proyectos con un usuario y creamos un proyecto con el otro usuario. Así que debería de aparecer filtrado. Ahí me están apareciendo datos de otro usuario, de otro creador de proyecto. Entonces tenemos que filtrar esa parte de la información. Para poder hacer el filtro, nos vamos a ir de nuevo hacia la parte del código y aquí en el comando find abrimos llaves y vamos a poner un filtro como lo aprendimos a hacer en ese caso dentro de MongoDB. Le vamos a poner creador 2 puntos y aquí le ponemos request .usuario ._id. Le ponemos request creador 2 puntos request.usuario ._id. Ahí estamos consultando solamente el proyecto del usuario que se encuentra autenticado, del usuario que está enviando el token o el token que se está generando. Entonces ese es el único usuario que debería de aparecer ahí. Con eso lo guardamos y vamos a ver ahora en Postman si realmente eso funciona. Vean, si ahora le doy clic a Send, vean cuántos proyectos me generó. Me generó solamente 2 proyectos. Que en el caso son los 2 proyectos que yo agregué. Ya no me agregó los 3, sino que solamente me mostró 2 proyectos. Filtrando en ese caso por el creador. Para que ustedes les funcione deberían de tener varios proyectos con usuarios distintos. ¿Okay? Si no, pues con un proyecto. Por el momento, con solamente que les haya mostrado los proyectos, ya les está filtrando. Bien, ya tenemos generado el de obtener todos los proyectos. ¿Ok? Ya tenemos generado el de obtener todos los proyectos. Ahora vamos a ver cómo hacemos para obtener un solo proyecto. ¿Okay? De los 2 que yo tengo ahí, vamos a obtener un solo proyecto. ¿Por qué vamos a necesitar una opción para obtener un solo proyecto? Cuando ustedes, por ejemplo, estén trabajando en una aplicación, eso se lo tienen que imaginar más o menos cómo debería de funcionar, o debería haber un esquema que indique cuál es el flujo lógico que va a tener la aplicación. Cuando yo le dé clic a un botoncito editar proyecto, ese editar proyecto me debería llevar a un formulario que debería de cargar los datos del proyecto. Entonces, para cargar los datos del proyecto lo tengo que mandar a recuperar. Tengo que mandar a recuperar la información que este tiene. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a crear esa entrada que me permita recuperar esa información. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a venir hacia la parte donde dice obtener proyecto. Primero nos vamos a crear la entrada en Postman para entender cómo lo vamos a manejar. Aquí denle clic otra vez en proyectos, denle en add request y en add request el anterior era obtener proyectos, este va a ser obtener proyecto. El método, en este caso siempre vamos a utilizar localhost 2.3001 diagonal API diagonal proyectos. ¿Ok? Siempre vamos a usar esa misma entrada.
La diferencia ahora va a ser que voy a anexarle el ID del proyecto. Por ejemplo, si quiero obtener voy a copiar este ID que tenemos acá de la pestaña anterior y se lo voy a colocar a la URL. Vean, se lo voy a anexar a la URL. De tal forma que la URL al final de cuentas me va a quedar así. Así me va a quedar la URL. Localhost 2.3001, diagonal API, diagonal proyectos, diagonal y el ID del proyecto que quiero recuperar. Ese es el ID del proyecto. Y siempre vamos a utilizar, en ese caso dentro de Postman, vamos a utilizar el método get. Vamos a hacer uso del método get. Si recordamos un poco la parte de las rutas, si se recuerdan en las rutas, por aquí configuramos el evento get y le colocamos que en ese evento get vamos a enviar un ID, que es justamente ese ID que estamos enviando ahí. Por lo tanto, esa variable como tal va a llegar con el nombre de ID. Así la voy a poder recuperar. Entonces, si nos vamos a proyectos controller, voy a recuperar esa variable inicialmente. Solamente le pongo const y les digo que voy a recuperar la variable ID de request.params, de parámetro. Voy a recuperar el ID que estoy enviando desde la URL, que es justamente este texto que tenemos acá. Este texto que se encuentra aquí lo voy a colocar dentro de esa opción, dentro de request.params. Y ahora nos vamos a recuperar el proyecto. Entonces le voy a poner const proyecto, va a ser igual que le ponemos un await, le ponemos un await y le ponemos un proyecto que sería el modelo punto y el método que se llama find by ID y le colocamos el ID. Vean que en ese caso, en esa parte de acá, yo le estoy colocando el params, le estoy colocando request.params y aquí adentro le estoy colocando el ID para recuperar en ese caso el proyecto por el ID del código que queremos generar, por el ID generado. Entonces, ahora que ya tenemos el ID generado, lo primero que debemos de hacer es que si esa variable que se llama proyecto, existe o si esa variable tiene realmente o recuperó un proyecto. En el caso acá, como lo estamos negando, le estamos diciendo si el proyecto no existe, ¿okay? Si le mandamos un mensaje y dice si el proyecto no existe, entonces vamos a retornar un response.status y vamos a retornar un 404.json con un mensaje que va a decir proyecto no existe. Eso es en el caso que se cumple esta condición. Aquí estamos diciendo si el proyecto que intentamos recuperar arriba por el ID no existe, puede hacer que no exista, porque acuérdense que lo de arriba es una cadena de caracteres y esa cadena de caracteres yo me la podría inventar, o sea, podría colocar un montón de números y letras y eso podría hacer como un intento de recuperar proyectos. Entonces yo podría hacer números aleatorios y empezar a intentar recuperar proyectos de otros usuarios. Entonces, para evitar ese problema, si no existe, me tiene que decir el texto que diga proyecto no existe. Significa de que no encontró ningún proyecto con esas características. Ahora bien, si lo encuentra, ahora debemos de validar, vamos a ponerle aquí un comentario, vamos a validar que el usuario es el propietario del proyecto, porque de igual manera no puedo comparar un proyecto
si el usuario no es el propietario. Si en el caso del usuario no es el propietario, no puedo generar o comparar un proyecto. Entonces le vamos a colocar un if y le vamos a poner si proyecto, que es lo que recuperamos arriba, punto creador. ¿Se acuerdan que en el creador está el Object ID? Pero como no podemos comparar Object ID con Object ID, entonces le vamos a poner, vamos a convertir ese Object ID a tu string. Entonces si el proyecto, si en ese caso el campo creador es diferente a request.usuario.id.toString, porque ese también tiene un elemento de tipo Object ID. Si eso es cierto, si esa condición es cierta, significa de que estoy intentando acceder a un proyecto del cual no soy dueño. El token que enviamos corresponde a un proyecto del cual todavía no hemos sido propietarios. Entonces vamos a mandar un mensaje. Le vamos a mandar un mensaje, le vamos a poner response.status y vamos a mandar el 403.json con un mensaje que diga acción no válida. Con eso validamos si el usuario es propietario o no es propietario. Y por último, después de esto, si no pasa todas esas opciones, entonces respondemos con un response.json y le ponemos en ese caso proyecto para devolver la variable que acabamos de encontrar. Todo eso es el código que utilizamos solamente para validar si el proyecto realmente no existe o no funciona. Vamos a probar si realmente ahora esta opción nos devuelve el proyecto. Vamos a probar si realmente esa opción nos devuelve el proyecto. Para eso nos venimos hacia Postman y aquí ya tengo el proyecto. Si le doy Send, van a notar que aquí en la parte de abajo ya me aparece App Móvil de pedidos. Es una aplicación similar a Pedidos Ya, que es el proyecto que estaba intentando recuperarlo. Si cambio una letra, por ejemplo la última letra es la letra E, le voy a poner la letra U por ejemplo y le doy Send, van a notar que ahí me generó un mensaje de error. Vean, ahí generó un mensaje de error. Ese mensaje de error que acaba de generar es porque la parte de la aplicación, si les voy a mostrar aquí el mensaje de error en la terminal, aquí nos dice que este código que tenemos acá es no es de tipo string, o sea, no es un valor de ese tipo. Entonces tenemos que hacer un proceso de capturar ese mensaje de error para poder mostrar si en ese caso el proyecto no existe o realmente no funciona. Entonces lo que vamos a hacer es que hacer acá es que vamos a definir, en lugar de colocarle un const acá, solamente le voy a poner arriba la variable proyecto, solamente así, let proyecto. Le voy a colocar de nuevo un try para capturar el error. Esto lo vamos a mover para acá. Y luego le vamos a poner un catch.
y ahí le vamos a poner un return en el caso que exista un error. Le vamos a poner un return response.status 404.json y un mensaje que diga proyecto no existe. Un mensaje que diga proyecto no existe. Bien, probemos ahora con ese nuevo código, con el try catch que acabamos de agregar, si realmente funciona. Entonces ahora nos venimos hacia acá, le he puesto un código no existente y vean, ahí dice proyecto no existe. Si le agrego la letra E que tenía al final y hoy le doy send, ya me recupera el proyecto correcto. Entonces ya estamos en ese caso haciendo el proceso de recuperación de un proyecto. Hoy vamos a trabajar con el proceso de editar un proyecto. Vamos a trabajar con el proceso de editar un proyecto. Vean, en el proceso de editar un proyecto, el código es bastante similar al que tenemos en la parte de arriba. Entonces nos vamos a traer este mismo código. Vean, voy a copiar desde acá, desde el comms ID hasta antes del response, desde la parte de arriba donde tenemos el comms ID hasta antes del response. Eso es lo que vamos a copiar. Lo copiamos y lo venimos a pegar en editar proyecto. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque la lógica es la misma. Vamos a recuperar un proyecto que vamos a editar, vamos a verificar si el proyecto existe. Si el proyecto ya existe, si no existe, vamos a enviar el mensaje: el proyecto no existe. En el caso que digamos el proyecto que estamos intentando verificar no sea del creador, entonces le vamos a poner acá acción no válida. O sea, estamos haciendo los mismos procesos de validación. Y luego en la parte de abajo nos vamos a crear el código ya para poder almacenar en ese caso el proyecto. Para almacenar el proyecto lo que vamos a hacer es lo siguiente: primero nos vamos a crear la entrada dentro de Postman para entender cómo lo vamos a trabajar. Agreguemos un nuevo request y a este nuevo request le vamos a poner editar proyecto.
Y aquí en editar proyecto siempre vamos a ponerle localhost 2.3001 diagonal API diagonal proyectos. Pero ¿cuál sería el método para poder enviar una edición? Ya no sería el get, sino que ¿cuál sería el método? ¿Se recuerda? De toda la lista que tenemos ahí, ¿cuál dijimos que era el método para editar? El puts, en ese caso. El post sirve para agregar un nuevo elemento, un nuevo recurso, y el put sirve para poder editar un recurso. Entonces le vamos a dar a puts, agregamos el token, verifiquen que el token esté agregado, y en la parte del body, lo que vamos a hacer es que vamos a modificar la app móvil y le voy a mandar solamente la descripción y el cliente. Le voy a poner descripción, es una aplicación similar a pedidos ya, solo que aquí debe de decir JSON, hay que estar seguros que aquí diga JSON. Es una aplicación similar a pedidos ya con nuevas funciones. Y Tacos Hermanos, solo Tacos Hermanos se llama. No tiene, no, Tacos Hermanos. Le vamos a poner Tacos Hermanos Santa Ana. Santa Ana, perdón. Las Ramblas todavía de Santa Ana. Puede ser yo. Mitad. Yo creo que es de Santa Ana todavía. Hubiéramos puesto mejor los, ¿cómo se llaman los de encuentro? Noti se llama. Noti. Mira, vamos a poner Tacos Hermanos Santa Ana. Y aquí, siempre dentro del proyecto, tenemos que enviar el ID. Tenemos que enviar el ID, o sea, tenemos que agregar el ID. Y como siempre le decía, aquí que diga puts, porque aquí le hemos puesto get. Aquí diga puts. Y así sería, en ese caso, la petición. La petición sería localhost 3001 API proyectos, diagonal, y luego el ID del proyecto que voy a editar. Ese es el que estamos colocando acá. Luego nos verificamos que tengamos el token, verificamos en el body que estamos enviando un rack de tipo JSON, y solamente voy a modificar la descripción y el cliente. Puedo modificar todos los valores, pero en este caso, para que vean cómo funciona, solamente voy a modificar la descripción y voy a modificar el cliente, nada más. ¿Okay? Ahora, ¿cómo vamos a hacer el proceso de edición? Nos vamos a ver a la parte del código. Ya que verificamos que el proyecto es correcto y que todo lo hemos hecho de manera adecuada, le vamos a poner que dentro del proyecto vamos a cambiar primero el nombre. El nombre va a ser igual a request.body.nombre. Pero como el nombre en este caso, por ejemplo, no lo estamos enviando, podemos utilizar el operador OR, y ese operador OR le dice que en el caso que el nombre del proyecto no venga en el body, que nosotros no lo estemos enviando, entonces que le coloque el nombre que actualmente tiene. ¿Okay? El mismo nombre que actualmente tiene. Si no viene en el body, lo colocamos el nombre que actualmente tiene. Luego agregamos la descripción, le ponemos lo mismo, proyecto.descripción. Proyecto.descripción igual request.body.descripción, y lo mismo, si no viene, le ponemos proyecto.descripción. Lo mismo hacemos con la fecha, tenemos una fecha de entrega, entonces le voy a poner proyecto.fecha entrega es igual a request.body.fecha entrega, y si no viene, entonces le ponemos proyecto.fecha entrega.
aquí es entrega. Fecha entrega. Y lo mismo hacemos con el cliente, le ponemos proyecto.cliente igual a request.body.cliente, y en el caso que no venga le vamos a sustituir por proyecto.cliente. Ahí lo que estamos haciendo nada más es editando el proyecto que recuperamos. Solamente es la edición del proyecto que previamente habíamos recuperado. No estamos haciendo nada más. Solamente recuperando el proyecto. Para guardarlo, ponemos siempre un try catch, porque pueda generar cualquier tipo de error. Le ponemos el console.do error, y en el try catch le vamos a agregar, en ese caso siempre un const proyecto almacenado, va a ser igual a, le ponemos un await y le ponemos proyecto.save. Y devolvemos con un response response.json, devolvemos proyecto almacenado. Y ese es todo el código para editar. Tampoco nada del otro mundo. Si se dan cuenta, no hemos utilizado el update one que tenemos en MongoDB, porque este save lo que hace es que si en este caso el elemento es nuevo, lo inserta, y si en el caso el elemento ya existe, entonces lo actualiza. Entonces él se encarga de tomar esa decisión si actualizar o insertar, porque ya tiene configurado esas características. Entonces ahorita, si lo guardamos y vamos a probar, en teoría ya debería de hacer el proceso de actualización. Entonces lo guardamos y le damos send, y vean, ya me devuelve app para pedidos, app móvil para pedidos. Es una aplicación similar a Pedidos Ya con nuevas funciones, y el cliente es Tacos Hermanos Santa Ana. Entonces ya está haciendo la actualización. Si lo damos a obtener proyecto, que es donde lo teníamos modificado, vean, en obtener proyecto ya me está devolviendo también la información. Entonces ya actualizó en la aplicación. Y si nos vamos a la terminal, y en la terminal le colocamos un find, van a notar que aquí ya está el proyecto. Vean, aquí ya está modificado. App móvil para pedidos. App es una aplicación similar a Pedidos Ya, con nuevas funciones, y ahí dice Tacos Hermanos. O sea que el proceso de edición ya está funcionando sin ningún problema. Ya edita en ese caso el usuario. Ya edita, perdón, el proyecto. Dígame.
¿Ya le funcionó? Ya tenemos editar proyecto. Entonces ahora que ya tenemos editar proyecto, ya hace el proceso de modificación dentro de la aplicación. Ahora vamos a hacernos el proceso para eliminar proyecto. Vamos a irnos al código y buscamos eliminar proyecto. Vamos a crearnos primero la entrada en Postman para analizar cómo es que deberíamos de hacer el proceso. Nos vamos a ir a Postman. Acuérdense que de que vamos a partir, creamos un request. Y a este request le vamos a poner ahora eliminar proyecto. A ese request le ponemos eliminar proyecto. Y en la parte del elemento vamos a utilizar siempre el elemento acá, que sería localhost 2.api, diagonal proyecto, diagonal y el código. Y le vamos a colocar el método delete. El método que vamos a utilizar para hacer el proceso de eliminación es el método delete. ¿Okay? Y vamos a poner aquí un token. Siempre debería llevar el token. Y eso es básicamente todo lo que necesitamos para borrar un proyecto. Para probar voy a generar un nuevo proyecto. Voy a guardar eso. Voy a generar un nuevo proyecto vacío. Le voy a poner a ese nuevo proyecto. Pero tendría que ser con el mismo token. Déjenme copiar el token de acá. Porque en el nuevo proyecto se lo cambiamos. Voy a colocarle ahora el mismo token. Y vamos a generar un nuevo proyecto. Solamente para nada más hacer la prueba, le voy a poner test. Y aquí le voy a poner también a este proyecto, le voy a poner test. Y aquí abajo en el cliente también le vamos a poner test. Vamos a crear un proyecto vacío, digamos un proyecto de prueba, que es el que vamos a aprender a eliminar. Con el mismo token del original. Entonces ahora le damos en y ahí ya tenemos creado el proyecto. Ahora que ya tenemos creado el proyecto, lo vamos a intentar recuperar. Nos vamos a la opción obtener proyectos, le damos send y ahí nos va a aparecer, debería de aparecernos el test. Y aquí ya tenemos el test. Copiamos el object ID. Ese object ID lo ponemos ahora en obtener un proyecto, por ejemplo. Y ahí está el proyecto generado, que es el proyecto test. Y ese es el que nos vamos a eliminar. Entonces, lo voy a poner en eliminar. En esa parte de acá le colocamos el código para poderlo eliminar. Ese es el object ID del que generamos como test. Entonces ese lo vamos a pasar para el proceso de eliminación. Para comprobarlo, vean que en la terminal, si yo ejecuto un find, por aquí aparece el test. Ahorita lo estamos viendo y en teoría lo vamos a hacer el proceso de eliminación. Entonces voy a regresar hacia la parte del código y veamos ahora en la eliminación. El proyecto o el proceso debería de ser el mismo. Deberíamos de recuperar el ID del proyecto, deberíamos de verificar que el ID del proyecto existe, porque puede enviar cualquier cadena de caracteres. Deberíamos de, además de eso, además de verificar si el proyecto existe, deberíamos de verificar que el usuario que está enviando el proceso de eliminación sea el dueño de ese proyecto, que básicamente es la misma lógica que hemos colocado en la opción de obtener proyecto y en la opción de editar proyecto. Entonces nos vamos a copiar ese código. Nos venimos hacia la parte de arriba y vamos a copiar en este caso desde el COMS, desde la parte del COMS hasta antes de proyecto, punto nombre.
Y ese lo vamos a pegar en la parte de abajo donde dice eliminar proyecto. Entonces ahí va a ir haciendo todo el proceso de verificación. Entonces le voy a poner acá un try después de ese proceso, un try catch, porque pues vamos a capturar ese error. Entonces le ponemos el error si al caso se genera algún tipo de error, y para borrarlo le ponemos un await y solamente le ponemos project.delete one, proyecto.delete one, así de fácil para eliminarlo sin tantas complicaciones. Y vamos a devolver un mensaje. Vamos a devolver un mensaje que le diga MSG proyecto eliminado. Y ese es todo el código que vamos a utilizar para eliminar un proyecto. Ese es todo el código para eliminar un proyecto. Vamos a comprobar si funciona. Nos vamos a la parte del código de Postman, perdón. Y en Postman, ya que tenemos el proyecto seleccionado, le damos Send. Y aquí ya dice proyecto eliminado. Para comprobarlo si realmente lo eliminó, me puedo ir hacia la parte de la consola y ponerle un file y vean que ya no existe. El proyecto ya no existe. Entonces ya lo eliminamos. Ese es, digamos, es código fácil, sencillo de ejecutar, solamente para eliminar un proyecto. Y eso es todo el proceso para crear un CRUD. Vean que hemos hecho procesos para obtener todos los proyectos, procesos para obtener un proyecto, para agregar un nuevo proyecto, para editar un nuevo proyecto y para eliminar un proyecto. 5 tareas ejecutadas, que es básicamente un CRUD. Eso es lo básico que ustedes deben de conocer cuando ya van a trabajar o cuando ya van a hacer trabajo. Porque básicamente la mayoría de operaciones básicas que uno hace es un CRUD. ¿Okay? Eso es lo básico, pero de ahí a partir de lo básico pues ya se empiezan a hacer cosas más complejas, verificaciones, procesos de cálculos más complejos que podrían ser integrados dentro del CRUD que nosotros acabamos de crear. Pero básicamente así funciona. Ahora nos vamos a crear la parte de tareas. La idea de la aplicación les mencionaba que nosotros tenemos proyectos y a esos proyectos les vamos a ir agregando diferentes tareas. Entonces ahora nos vamos a crear el CRUD para tareas. Lo mismo el CRUD para tareas sería un CRUD que me va a permitir agregar, eliminar y consultar y editar tareas. Eso es lo que vamos a crear. Entonces es básicamente el mismo proceso. Vamos a trabajar primero con la parte en orden, con la parte de el modelo. Según esto, lo primero que hacemos, en este caso para trabajar con el CRUD, es crearnos el modelo. Entonces nos vamos a la carpeta Models. Por aquí tenemos la carpeta Models. Le damos crear un nuevo archivo y a ese nuevo archivo le vamos a poner .js. Tareas, pongámoslo. Tareas.js. Si no, renómbrenlo. Denle clic derecho y renombrar. Tareas.js.
Y en ese tareas.js lo primero que hacemos es importarnos la librería de Mongoose. Entonces le ponemos import Mongoose from Mongoose. Y aquí el proceso se vuelve a repetir. ¿Okay? Ya recuperamos en ese caso la librería de Mongoose. Entonces el proceso se vuelve a repetir. Lo que debo de hacer es crearme un esquema. Entonces le pongo const tarea shame igual a Mongoose punto, y ese tiene un método que se llama shame, y ahí abrimos y cerramos llaves. Eso viene de esquema. El shame viene de esquema. Básicamente ahí lo que hacemos es agregarle un esquema. Y empezamos con el nombre. Le ponemos nombre, 2 puntos, y le decimos que el nombre va a ser de tipo string. Le eliminamos los espacios en blanco con el string 2 puntos true, y le decimos que ese campo va a ser requerido. Le ponemos require 2 puntos true. Require 2 puntos true. A la tarea, además de eso, le vamos a agregar una descripción. Entonces le pongo acá descripción 2 puntos, y le colocamos el tipo. La descripción va a ser de tipo string. El string le decimos siempre que elimine los espacios en blanco, y esta descripción va a ser también requerida. Ya tenemos el nombre y tenemos la descripción. Además de esos campos que acabamos de agregar, le vamos a poner un campo que se va a llamar estado. Ese estado va a determinar si la tarea está activa o inactiva. Entonces le vamos a poner un type 2 puntos boolean, coma, y por defecto le vamos a poner que el valor va a ser verdadero. Ese sería el estado de la tarea. Además de eso, vamos a agregar el campo que se va a llamar prioridad. Ese va a ser también de tipo string. Le vamos a poner un require 2 puntos true, y la diferencia de este campo de prioridad va a ser que este va a tener una lista de valores válidos, ¿ok? En ese caso vamos a utilizar la palabra enum. No sé si alguna vez han utilizado los tipos enum en SQL. ¿Nunca? Esos enum, la diferencia es que nosotros colocamos la lista de valores que va a contener ese elemento. Entonces yo le digo que, por ejemplo, ese campo que se llama prioridad solamente va a tener 3 posibles valores. En ese caso el valor es baja, media y alta. Son los 3 posibles valores que podemos almacenar. Son valores, digamos que son campos más simples, porque solamente almacenan ese tipo de valores, y yo tengo que ponerlo, por ejemplo, en un formulario. Podríamos colocar una lista desplegable, o colocar checkbox, no checkbox no, sino radio button, por ejemplo, para decir cuál es la prioridad del proyecto que le vamos a aplicar, y almacenar ese valor como cadena de caracteres.
Y adicional a eso, le tenemos que decir a qué proyecto pertenece. Entonces le podemos colocar, en ese caso, el campo proyecto, 2 puntos, y ahí le decimos a qué proyecto pertenece. Entonces le ponemos un type, 2 puntos, y agregamos, ahí va a ir un ID, entonces le ponemos un mongoose.shame.types.objectID. Y la referencia va a ser a proyecto, que sería la colección a la cual nos vamos a referir. Y ese sería el esquema que vamos a utilizar para las colecciones. En el proyecto que ustedes están trabajando van a hacer lo mismo. Van a crear las colecciones. En ese proyecto van a definir los modelos. Y en los modelos van a ir colocando, en ese caso, las definiciones de los campos que yo les he mencionado. Creo que en cada uno les di 3 o 4 campos ya listos, pero ustedes tienen que agregar otros campos adicionales de acuerdo a lo que ustedes consideren que se puede almacenar por cada colección. Esa es la idea. Entonces ustedes van a definir aquí si van a hacer, si los campos que van a agregar van a ser string, enteros, si van a ser de cualquiera de esos tipos que acabamos de mencionar. Luego acá, ya que hemos definido estos elementos, para que el MongoDB nos agregue de manera automática las fechas, le vamos a poner un time stamps 2 puntos true. Le vamos a poner un time stamps 2 puntos true para que él automáticamente le agregue el creado, la fecha de creación y la fecha de modificación del documento que vayamos a generar. Y luego colocamos un const tarea igual a mongoose.model, que sería en ese caso el modelo. El modelo se va a llamar tarea, coma, y le ponemos el esquema, tarea el shame. Y luego exportamos, le ponemos export default tarea. Export default tarea. Y si se dan cuenta, con eso ya creamos el modelo. Solamente la parte de la definición del modelo es cuando uno se sienta y planifica, decide cuáles van a ser los campos, los tipos de datos que van a contener cada una de las colecciones. Eso es lo que acabamos de hacer nosotros en la parte del proceso de modelado de los datos. Si son 10, 15 colecciones las que vamos a agregar, entonces tenemos que a cada una ir modelando cada una de la información que vamos a generar o que vamos a utilizar. Ya que tenemos modelada nuestra base de datos, nuestra colección, perdón, el siguiente proceso ahora es trabajar con los controladores. Por eso se los estoy colocando en orden. Lo primero es la tarea. El siguiente paso es el controlador. Entonces nos vamos a venir hacia la carpeta controllers y en la carpeta controllers le vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar tareas controller.js. Tareas controller.js. Y aquí nos vamos a crear las diferentes funciones que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con una función para agregar tarea. Entonces le ponemos igual
a una función asíncrona que va a tener un request, un response. Le ponemos el igual y las llaves. Y ya tenemos definida la tarea. Luego vamos a crearnos otra que sería obtener tarea. Obtener tarea. Siempre le ponemos el asíncrono request response. Vamos a crearnos otra que sería el actualizar tarea. Que sería un asíncrono request response y la función de tipo flecha. Y nos vamos a crear, voy a copiarla mejor, una última que se va a llamar eliminar tarea. Y ahí tenemos las 4 operaciones básicas: agregar tarea, obtener tarea, actualizar tarea y eliminar tarea. Y las 4 operaciones que vamos a hacer sobre el elemento que se llama tarea. Y eso lo que tenemos que hacer, como siempre, es exportarlo. Entonces le ponemos export para que lo podamos importar en el otro extremo. Ponemos agregar tarea, obtener tarea, actualizar tarea y eliminar tarea. Obtener tarea, actualizar tarea y eliminar tarea. Después del controlador, ¿qué sigue? Ya pusimos el modelo, ahora siguen las rutas. Después del controlador, siguen las rutas. Ahora debemos de crearnos la parte de las rutas. Entonces nos vamos a ir hacia la carpeta routes, a esta carpeta routes, y en esa carpeta routes nos vamos a crear un archivo nuevo que se va a llamar tareas routes.js. tareas router.js. Y lo primero que hacemos acá es importarnos Express from Express. Importarnos sería agregar tarea, obtener tarea, actualizar tarea y eliminar tarea. From de controllers, tareas controller. Y nos importamos también el checkout. Le ponemos import la función checkout, porque también vamos a hacer procesos de validación.
Vamos a hacer procesos de validación, entonces debemos de importarnos también la parte del checkout. Ah, sí, perdón. Aquí hay que ponerle .js y a ese también hay que ponerle .js. Si no le va a dar error. Y luego nos creamos el router, le ponemos const router igual a express.router. Le ponemos router, const router igual a express.router. Y empezamos con la primera ruta. Le vamos a poner router. Punto, ¿cuál era para agregar? ¿Cuál es el método para agregar? El método que utilizamos para agregar. Los tres métodos que ponemos en Postman para agregar, ¿cuál sería? Ajá. De los cuatro métodos que ponemos en Postman, ¿cuál es el que usamos para agregar? El post. Entonces vamos a colocar en este caso router.post y aquí le vamos a decir que cuando la ruta con el post sea diagonal, lo vamos a enviar al checkout para que verifique la ruta y vamos a luego, si eso es correcto, si es válido, vamos a agregar la tarea. También le ponemos un router punto y cuando le pongamos en ese caso get y la ruta sea diagonal 2.id, entonces vamos a mandar siempre al checkout y vamos a poner en ese caso, ese sería obtener tarea cuando sea el get. ¿Cuál es el método para agregar? Para editar, perdón. El puts. Entonces cuando sea puts y le pongamos dos puntos, diagonal 2.id, o sea en ese caso enviamos el id, vamos a mandar al checkout siempre y le vamos a poner actualizar tarea. Y cuando mandemos a eliminar sería router.delete y le pongamos diagonal 2.id, vamos a mandarlo siempre al checkout y le vamos a poner eliminar tarea. Y ahí tenemos definidas todas las posibles rutas que vamos a utilizar. Pueden ser comidas simples o comidas dobles, no importa. Ahí va un string. Lo reconoce con comidas simples o con comidas dobles. Pueden utilizar cualquiera. Entonces ahora lo que hacemos es exportar, le ponemos export default y le ponemos router. Después, ¿qué sigue? Después de las rutas. Después de haber creado las rutas. ¿Dónde más nos hace falta para que funcione? ¿En él? No. En el indexo.
Acuérdense que ahí llegan todas las peticiones. Entonces vamos a irnos al index.js y en el index.js en la parte de arriba le ponemos un import tareas routes from y aquí le colocamos punto routes diagonal tareas routers.js. Y en este tareas router.js, al final, en esta parte de acá, agregamos la ruta. ¿Cómo sería la ruta en ese caso? La ruta sería app.use. Cuando le coloquemos diagonal API, diagonal tareas, diagonal, vamos a mandar a llamar tareas routers, que sería en ese caso la definición de las tareas. Y listo, ya con eso están listas las rutas. Con eso ya están definidas las rutas. Ya están definidas con esa la ruta. Entonces ya lo que nos falta es hacer el código para agregar, editar y hacer todo el proceso, que es bastante similar a lo que hemos estado haciendo anteriormente. Pero acá dentro de Postman, vean que tenemos autenticación y tenemos proyectos. Vamos a crear nuestro folder. Le hacen clic, se colocan encima de API Tasks, le hacen clic a los 3 puntitos y le dan al folder. Y vamos a agregarnos un nuevo folder que se va a llamar tareas. ¿Ok? Y a ese nuevo folder que se llama tareas, le damos agregar request y le vamos a poner nueva tarea. Le vamos a poner nueva tarea. Y el proceso siempre va a ser el mismo. Aquí le vamos a colocar localhost 2.3001 diagonal API diagonal tareas. Ahora el recurso que vamos a manejar es tareas. El método sería el método post. Le agregamos el token. Y luego en el body vamos a colocar en ese caso la información que vamos a enviar, que debe de ir siempre en formato JSON. Entonces aquí vamos a agregar el nombre. El nombre de la tarea va a ser recopilar información. La descripción le vamos a poner realizar visitas al cliente para obtener datos. La prioridad se la vamos a poner alta. Y el proyecto
Aquí le debemos de decir cuál es el proyecto que vamos a modificar. En ese caso, ahí debemos de colocar cuál es el proyecto que vamos a modificar. La prioridad es alta y luego el proyecto que vamos a modificar. ¿De dónde vamos a sacar el proyecto? Siempre de obtener proyectos. Nos vamos a obtener todos los proyectos. Le damos Send. Y aquí vamos a hacer ese requerimiento para la app de pedidos móviles. Vamos a copiar esa app de pedidos móviles. Nos venimos a esta parte de la tarea y pegamos el Object ID en esta parte de acá. Y ahí le estamos diciendo a qué proyecto le vamos a agregar esa tarea. En este caso el Object ID que corresponde al proyecto que le vamos a almacenar esa información. Y con eso guardamos. Y en la otra clase vamos a crear todos los elementos para darle procesos de mantenimiento de la parte de tareas. Vamos a crear un pseudo include para la parte de tareas. Esa va a ser la clase de lunes y el martes se utilizamos. No se les olvide que el examen del martes es justo de la creación de la API. Entonces van a crearse una API que les voy a decir cómo la deben de crear. ¿Qué es lo que debería llevar? Que deben de tener listo el proyecto para tener como base qué es lo que van a hacer. Van a tener que crearse lo mismo, un usuario en MongoDB, tienen que crear la base de datos en MongoDB, eso es un procedimiento normal que deben de seguir. Luego deben de crearse el proyecto con Node.js, instalar Express, instalar Mongoose, todo lo que hemos estado viendo anteriormente en su proyecto. Luego, después de eso, empezar a hacer el proceso de autenticación si se lo solicito, de crear en ese caso el modelo, instalar JSON Web Token para la parte de la instalación del token, etc. Entonces, eso siempre recuérdenlo, repásenlo para que sepan cómo debería de funcionar. ¿Okay? Cada una de esas partes van a ser lo que vamos a evaluar en el examen. Bien. Solo le voy a pasar lista.